nun rincón máxico d'Asturies, ente montes verdes, ríos cantarinos y brañes misterioses, escuéndise un secreto que muy poca xente conoz. Equí, los animales d'Asturies tienen un poder especial. Nun son animales cualesquier, son Pokémons asturianos. Los Pokémons y los humanos viven, jueguen, entrenen y disfruten juntos. Un día, el profesor y científico Pelayo llamó a dellos de los sos alumnos al so laboratorio. Bonos díes collacios y collacies. Dellos Pokémons escapáronse y preciso la vuesa ayuda pa tópalos y traelos de vuelta. Dixo el profesor. Los neños y neñes estaban sorprendidos y entusiasmaos, y nun duldaron ayudar al profesor. Tenéis que tener cuidado, pel camín vais poder atopavos distintos problemas a los que vos tendréis que enfrentar, y los vuesos Pokémons van ser los vuesos mejores aliaos. Dixo el profesor. Antes de finar llamó a dos hermanos, Lucas y Lucía, que yeren dos de los mejores entrenadores del pueblo. Apurriólos una Pokédex y explicólos cómo usala para poder atopar a los Pokémons perdidos. Mucha suerte, confío en a vuesa astucia y valentía. Dixo al despedirse. Los hermanos salieron del laboratorio y entamaron a investigar con la Pokédex. Querían empezar la aventura cuanto antes y ayudar al profesor. Viendo la información de la Pokédex, dirixiéronse escontra una viesca cercana al pueblo donde podrían atopar al primer Pokémon. Percorrieron una gran pradería y a la fin llegaron a la viesca. Y era un precioso día soleyeru, y a la entrada de la viesca estaba lleno de felices Pokémons que paseaban tranquilamente. Los hermanos adentráronse pel monte, un poco nerviosos pero con muchas ganas de enfrentarse a esta aventura. Después de un ratú caminando atoparon el primer Pokémon perdido. Y era una especie de conello que podía engatar árboles y tenía una gran velocidad. Cuando diben lanzar la Pokéball para prindalo, apareció un home misterioso. «¡Alto, ey!», glayó. «Soy Elder del Team Rocket. Ese Pokémon va a ser nueso, y cuando faigámonos con tus, vamos a controlar el mundo». Elder lanzó una Pokéball de la que salió un Pokémon maxestoso de tipo fuego. Los hermanos escogieron a Pikachu y empezó un fuerte combate entre ambos. 3 un rato de lucha. Pikachu utilizó ataque rápido y rayo para acabar venciendo al rival. Los hermanos estaban bien contentos de poder ayudar al Pokémon y de vencer a Elder. Tras una curtia celebración, los nuevos entrenadores siguieron el so camín. Caminaron por horas y el monte parecía nun tener fin. Los sos Pokémons tuvieron que utilizar movimientos como corte para poder seguir avanzando pela frondosa viesca. Estaba faciéndose de noche y tenían que llegar al siguiente pueblo para poder descansar y poder seguir cola su gran aventura. A la fin los jóvenes entrenadores lograron salir de la viesca y llegar a un pequeño pueblo asturiano asitiao a la vera de un río. Les sos cases taben feches de madera y los Pokémons paseaban pel pueblo en completa armonía. Lucía y Lucas estaban solliviaos por llegar al pueblo y sorprendíos por su ambiente y guapura. Lo primero que fixeron fue ir a un centro Pokémon para curar a los sos fieles compañeros. Atoparon uno en el centro del pueblo y allí dirixiéronse. Tras unos minutos los sos Pokémon estaban curaos y Lucía y Lucas pudieron ir a descansar hasta la mañana siguiente. Al amanecer los hermanos despertáronse y preparáronse para seguir la so aventura. Empezaron comprobando la información de la Pokédex para topar al siguiente Pokémon y entamaron un nuevo camino. Mientras el trayecto atoparon muchos Pokémons que nunca vieron en antes y entrenadores colos que falaron y compartieron stories. Después de un ratú, los hermanos decidieron separarse para avanzar más rápido y acordaron tornar yugar nel que taben una hora más tarde. Al poco de separarse, Lucas atopó el siguiente Pokémon, un Asturcón. Lanzó y una Pokéball y príndolo con facilidad. El joven entrenador celebró rescatar al Asturcón con la ayuda del so Pikachu. Mentanto, Lucía seguían a busca de otro Pokémon.
Después de un ratú caminando reparó en un árbol y Nel vio al esguil comiendo al pie de otro esguil. Lucía prindolu y tornó al punto d'alcuentru col so hermano. Una vegada xuntos de nuevo, dirixiéronse contra una cueva na busca del cuarto Pokémon perdiu. La cueva yera escura y fonda, y mientras caminaban, los hermanos fueron atopándose con distintos Pokémons. De sópitu, uno me salió d'ente les solombres de la cueva, y era Elder de nuevo. Alto ei. Esta vegada nun voy dexar escapar la oportunidad de brindar al espertellu. Si vos entrometéis de nuevo, nun voy tener piedad y voy derrotar a los vuesos Pokémons. Lucía y Lucas nun se asustaron y decidieron luchar. El combate entre Pikachu y Squirtle fue bien intenso. Ambos tuvieron que emplearse a fondo y faer los sos mejores movimientos. Pero de nuevo, Pikachu, con mucha astucia y valentía, logró vencer al so rival. Elder tuvo que irse de la cueva derrotado, y a la fin los hermanos pudieron brindar al espertellu. Después salieron de la cueva y caminaron contra el siguiente pueblo siguiendo la información de la Pokédex. Esta vegadal percorriu foi mucho más cencielu que el del día anterior. Al cabo de un ratú llegaron a un nuevo pueblo. Todavía era de día y la xente paseaba xunto de los sos Pokémons, tomaben un chelau o xugaben pelacai. De nuevo, lo primero que hicieron fue buscar un centro Pokémon para curar a los sos fieles compañeros después de un día duro. Tras unos minutos los sos Pokémon estaban curados y Lucía y Lucas pudieron ir a descansar hasta la mañana siguiente. Ya era un nuevo día y los hermanos empezaron comprobando la so Pokédex pa ver escontra, donde tenían que dirigirse pa seguir cola so misión. Esta vegada tenían de dir escontra, una zona costera que ya conocían, polo que decidieron alloñarse un poco del pueblo y utilizar el movimiento vuelo del so Pidgey para llegar más rápido al so destín. Llegaron a una sablera que estaba llena de xente, esfrutando de un día soleyeru al llau de los sos amigos Pokémons. Los hermanos metiéronse en agua y empezaron a buscar a la tolina. Pel camín fueron viendo a un montón de maravillosos Pokémons que nadaban con alegría. Después de un rato de busca, a la fin atoparon el último Pokémon de la lista que los apurrió el profesor Pelayo. Brindáronlo sin mucha dificultad y volvieron a la vera de la sablera. Los hermanos estaban bien contentos. Rescataren a todos los Pokémons. Vivieron un montón de aventuras y descubrieron lugares y Pokémons maravillosos. Siguieron el Sobiaxe hasta el siguiente pueblo. Y era un lugar pequeño, con casas redondes, similares a los castros romanos, pero con un toque más moderno. De nuevo, lo primero que fixeron fue averase al centro Pokémon pa curalos. Después decidieron seguir el viaxe y volver al so pueblo. Na más llegar, dirixiéronse contra el laboratorio del profesor Pelayo. Al entrar vieron a un montón de entrenadores comentando les sos aventures y enseñando los Pokémons que afallaren mientras el so viaxe. Lucía y Lucas también compartieron les sos gestories col resto de entrenadores mientras esperaban al profesor Pelayo. Todos estaban bien contentos y emocionados por las aventures que vivieren. A la fin llegó el profesor con una cara sonriente y arrodillado de Pokémons. Muchas gracias a todos y toes, salvasteis a un montón de Pokémons. Sois unos verdaderos héroes y heroínes. Dixo el profesor. Los hermanos estaban bien emocionados y al empar impacientes por volver a vivir una nueva aventura al colos sos Pokémons.